La voz de los protagonistas. En Contextos. Javier Díez de Urdanibia es presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila. Nos acompaña vía telefónica. Buenos días, en el estudio Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Don Juan, ¿cómo le va? Qué gusto oírlo y saber de usted. Igualmente, don Javier. Saludos, y bueno, pues doña Marcela, gusto en saber de ustedes. De Gracias. Gracias. Y bueno, pues para conocer su respuesta a esta calificación reprobatoria a la comisión por parte de la Auditoría Superior del Estado en materia presupuestaria. Sí. ¿Cuál es la situación imperante en la comisión, don Pues Javier? mire usted, la verdad es que nosotros no solamente estamos al día, sino que tenemos algunos oficios, cosas raras, la verdad, en los que no solamente se tiene por razonablemente como suelen hacer los contralores, sino que nos han dado oficios que aprueban y a plenitud lo que hemos presentado. Lo que ocurrió aquí, y déjeme usted que le cuente un poco la historia que averigüé, porque no nos notificaron nada, por cierto. Está en su página una calificación que aplicaron sin indicadores, pues por eso mi pregunta que ya formulé, ya estoy esperando respuesta. ¿Con qué indicadores? Porque para que haya 75 pues tiene que haber 100, pero esos son números. Y nosotros tenemos toda la documentación presentada en tiempo y en forma. Si usted se fija en la tabla que se publicó, está presentado el 100%. Lo que pasa es que hay una ley general de contabilidad presupuestal que se tiende a aplicar en toda la República y requiere que los organismos públicos descentralizados, que son parte de la administración pública, dependencias en el sentido más amplio del poder ejecutivo, tienen un procedimiento específico que quisieron aplicar a los organismos públicos autónomos, que no tenemos esa categoría. Una de las cosas, por ejemplo, que se decía es que no presentamos la aprobación del presupuesto. El presupuesto lo aprueba el Congreso. El presupuesto está publicado en el periódico oficial. Y si no estuviera aprobado el presupuesto, pues no podríamos estar ejerciendo. De modo que hay una serie de imprecisiones de esa naturaleza que habría que aclarar en función de ellos. E insisto, ya pedimos esas aclaraciones. Don Javier, pero esto implicaría un desconocimiento o un descuido o una falta de información por parte del sistema estatal por parte de lo que es la instancia de la Auditoría Superior del Estado. Alguien ahí le faltó precisar el procedimiento establecido por la ley general y por las leyes del Estado. El aplicable a los organismos públicos, entre ellos concretamente a la Comisión, está satisfecho a plenitud y así está reconocido por ahí en un par de oficios. Nosotros presentamos cada 3 meses el estado de avance, presentamos las cuentas públicas que han sido aprobadas. Incluso hay aquí una disparidad, porque en la página aparece un registro con un 0% en el registro de datos, cuando que ellos nos dan información donde aparece con un 77, pero 77 ¿de qué 100? Es mi pregunta, ¿no? Yo creo que hay alguien ahí en el camino, perdió la ruta, aplicó mal algún precepto a quien no debe haberse aplicado, y estamos en vía de hacer esas aclaraciones. Ahora, quiero decirle que tenemos cuentas aprobadas y que la verdad es que es un escrúpulo muy específico el que tenemos en el manejo del dinero, especialmente del dinero ajeno. Bien, ahora, por eso me pareció a mí un poquito delicado, porque la gente se informa, además un medio serio como el suyo. Claro. Y en este caso convendría una aclaración por parte de la Auditoría Superior del Estado. Por supuesto. Bien, pues estaremos... Esa es la que estamos pidiendo, efectivamente. Ajá. Tiene usted razón.
Vamos a solicitarla a la auditoría porque algo similar sucedió con la Universidad Autónoma de Coahuila. Entrevistamos hace un par de días a Salvador Hernández Vélez, el rector, precisamente porque la UADC fue otra de las instituciones que obtuvo esta calificación reprobatoria en materia presupuestaria. Y hubo aclaraciones, hubo algunas precisiones que hizo Salvador Hernández Vélez al respecto. Entonces habrá que preguntarle a la auditoría. Por otra parte, don Javier, le habíamos preguntado hace unos momentos a Carlos Arredondo, sí, señor, que es consejero ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, sí, que nos diera él un análisis de la relación costo-beneficio, es decir, lo que nos cuesta a los coahuilenses una institución como el CEA y los beneficios que estamos recibiendo. Le hago la misma pregunta a usted, don Javier. ¿Cuánto nos cuesta a los coahuilenses la Comisión Estatal de Derechos Humanos y qué beneficios recibimos a cambio de ese costo? Yo diría varias cosas. Debo anticiparle con un matiz que hablar de costo-beneficio de manera directa es una cuestión un poco difícil, porque a diferencia de la lógica del sector privado, donde efectivamente el costo-beneficio implica generar lucro lícito, pero ganar dinero, en el sector público lo que necesitamos es precisamente garantizar los derechos y libertades fundamentales. En eso estriba el interés común. Para eso existen las instituciones públicas, los gobiernos. Nosotros tenemos un presupuesto, si usted lo compara nacionalmente, de los más bajos per cápita. Tenemos, además, si usted lo ve en función de resultados, justamente comentábamos, fíjese usted nada más la comisión del Distrito Federal. El Distrito Federal es una entidad que triplica, cuando menos, si no es que cuadruplica, la población de nuestro estado en un contexto de concentración mucho mayor que el nuestro. Y acabo de leer un Twitter que usted podrá ver muy bien en el Twitter de la comisión, que están anunciando la recomendación número 4. Nosotros hemos estado pidiendo alrededor de 130 por año, casi alcanzamos ya en estos últimos 5 años la cifra de las que se habían obtenido los 21 años anteriores, y la verdad es que el hecho cualitativo de hacer visibles las violaciones a derechos humanos ha producido repercusiones quizás no cuantificables de manera directa, pero muy sensibles en función de la calidad de participación de la gente. La verdad que yo creo que ese sería el beneficio. Y si lo comparamos en términos de resultados, de productos concretos, pues bueno, en el contexto general yo creo que hay mucho que hacer todavía, y ahorita el trabajo que queda es digamos, encontrar eco entre las autoridades, porque lamentablemente, a pesar de los esfuerzos que se han hecho por parte del Ejecutivo, pues no han encontrado mucho eco, lamentablemente. Tenemos un promedio de 20% de cumplimiento cabal de las recomendaciones, especialmente por lo que tiene que ver con las más álgidas, que han sido las de las fuerzas públicas, ¿no?, de seguridad. Que siguen siendo las que se llevan los primeros lugares de quejas. Un porcentaje aproximado de 6 de cada 10, 60%. Claro. Ahora, ¿quiere decir esto que gracias a la Comisión de Derechos Humanos ya la piensan más para violar los derechos de los ciudadanos, quienes antes lo hacían de manera cotidiana? Yo creo que sí. Y yo no diría gracias, porque es nuestro deber. Pero sí ha contribuido, y han sido 25 años de brega en este sentido. Se adquiere más conciencia, y sí, la gente se detiene un poco cuando enfrenta la posibilidad de que hay una... Y hemos estado en contacto, quiero decirle, con el Congreso del Estado, porque hay un mecanismo que no se ha aplicado cabalmente y que tenemos necesariamente que llegar a él. Porque quienes violan derechos fundamentales, inclusive si se niegan a aceptar la recomendación, tienen que fundar y motivar la negativa ante el Congreso,
en coordinación con la comisión para reanalizar el tema, pero aquellos que aceptan la recomendación y no la cumplen también tienen que ir. Y esto me parece a mí todavía más grave, porque eso de aceptarla, bueno, ya no es la fuente de la recomendación, sino el reconocimiento, porque quien acepta reconoce que hubo una violación a derechos y eso implica consecuencias legales, haya o no haya recomendación, haya o no haya comisión. De manera que estamos reactivando ese mecanismo que lamentablemente no ha podido funcionar y hemos tenido ya reuniones con el señor presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, pues para efectos de reactivar este mecanismo. Yo creo que puede contribuir mucho más todavía. ¿No le faltarían dientes a la comisión? Es decir, o cuando menos cerrar la pinza de que estas recomendaciones tuvieran carácter vinculatorio, porque, bueno, hay algunos funcionarios que toman estas recomendaciones como llamadas a misa, ¿no? Y no les hacen caso. Es que somos laicos, don Juan. Sí, pero es una metáfora, don Javier. Sí, tiene usted razón. Lo que pasa es que efectivamente es una... Sí, es muy socorrida y por eso me tomo la libertad de ser usted la broma. Sí, pero mire, el tema es este. Ya hay mecanismos, insisto, no es tanto la recomendación la que genera la obligación, sino es la ley, porque fíjese usted, está la Constitución que impone el deber de respetar los derechos y libertades fundamentales. Están las leyes, que además tenemos una batería de leyes específicas bastante amplia. Pero está además la protesta de hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Está pues la palabra, el compromiso, el honor de los servidores y las servidoras públicas. De manera que y hay autoridades competentes en los órganos de control internos, las contralorías internas. Están la Secretaría de la Contraloría, los ministerios públicos en el caso de que haya alguna comisión de un delito, y está también la comisión de víctimas. Bueno, hay mecanismos, y el sentido es que los apliquemos. Nada nos sirve tener una podadora de pasto en la cochera si no la vamos a emplear para cortar el césped. Ese es el tema. No es tanto la vinculatoriedad de la que además es una frase, déjeme decirle, que es finalmente una resolución jurídica. Las resoluciones jurídicas implican una obligación. Lo que pasa es que en este caso no es exigible por la vía coactiva. No creo que haya sido entonces la más afortunada, pero bueno, eso quiere decir que no se puede aplicar una sanción por el incumplimiento de la recomendación. Está bien, pero hay autoridades que sí lo pueden hacer. Y una de esas es el Congreso a través de este mecanismo, del que le recomiendo, porque incluso puede dar lugar a un juicio político. Así es. Muy bien, don Javier Díaz de Urdanibia, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila, agradecemos su participación aquí en Contextos. Al contrario, yo le agradezco a usted la oportunidad y le mando un abrazo como es habitual. A usted y a doña Marcela. Gracias.